Un gusto saludarles de nuevo, estimados estudiantes. En esta clase vamos a realizar algunos ejemplos de relaciones volumétricas y gravimétricas. Nos colocan como primer ejemplo una muestra de suelo en el cual en el laboratorio se determinó el peso volumétrico saturado, 2 toneladas metros cúbicos, el peso volumétrico seco, 1,6 toneladas metros cúbicos, con un grado de saturación del 60%, y nos piden derivar en función de los datos una ecuación que permita determinar o calcular el peso volumétrico húmedo. Cuando nos dicen calcular el peso volumétrico húmedo, es decir, tenemos un suelo parcialmente saturado. Tiene en sus tres fases, en sus fases aire, agua y sólido. Cuando el suelo está saturado, es solo agua y sólido. Para este caso nos están pidiendo el peso volumétrico húmedo. Sin embargo, nos están dando el peso volumétrico saturado como un cálculo adicional que se hizo en el laboratorio. Eso no, eso no significa que este peso volumétrico saturado tenga el 60% de saturación, porque no sería correcto. El peso volumétrico saturado debe tener un 100% de saturación, pero el que vamos a hallar es un peso volumétrico húmedo con una saturación de 60. Entonces tenemos que hacer las tres fases, ¿verdad? Agua, aire y sólido. Eh, Anteriormente, en la clase pasada, nosotros vimos que cuando trabajamos con un suelo parcialmente saturado, el peso del sólido es G sub S por el gamma del agua, el peso del agua, saturación por relación de vacíos por gamma del agua, y el peso del sólido, el peso del aire igual a cero. En cuanto a volúmenes, relacionándolos con relación de vacíos, valga la redundancia, los vacíos que agua y aire se llaman relación de vacíos, asumiendo también que en el esquema de fases el volumen del sólido es igual a 1. Si transformamos el peso del agua, que es saturación por el gamma del agua, a volumen, pues obtenemos que el volumen del agua es saturación por E. Recuerden que el gamma del agua es igual al peso del agua entre el volumen del agua. Si el peso del agua lo dividimos entre el gamma del agua, pues se elimina el gamma del agua y nos queda que el volumen de agua va a ser igual a S por E. Ahora bien, nos planteamos la ecuación de lo que nos están pidiendo, la densidad húmeda o peso volumétrico húmedo, que es el peso de la muestra dividido entre el volumen de la muestra. Así, el volumen de la muestra es el peso de la muestra es la sumatoria del peso del sólido más el volumen de agua, más el peso del agua. Y eso es lo que estamos sumando aquí. Peso del sólido más volumen más peso del agua, ¿verdad? Y lo dividimos entre el volumen del sólido, que es 1 más E, o E más 1, que está acá. Ahora decimos que gamma SAT, que es uno de los datos que nos está dando, ¿verdad? Que gamma SAT es G sub S más G por el gamma del agua entre 1 más E. Esto es una ecuación que viene de las diapositivas anteriores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar una ecuación o buscar la manera de que el gamma SAT aparezca dentro del gamma húmedo. Y en algunas cosas se parece porque, bueno, tiene G sub S, tiene 1 más E, pero habría que ver cómo incluimos la relación de vacío y buscamos la forma de que esta expresión aparezca dentro de la densidad volumétrica húmeda. Entonces, si separamos la ecuación de G sub S sobre gamma del agua, que es 1 entre 1 más E, esto que se está haciendo acá, y luego separamos S por E por el gamma del agua entre 1 más E, obtenemos esta otra segunda parte de la misma ecuación, un sumando. Entonces, reescribimos G sub S por el gamma del agua entre 1 más E, más la saturación por E por W por gamma del agua, que está acá. Pero fíjense, podemos utilizar un artificio de sumar y restar la misma cantidad sin hacerle daño a la ecuación que estamos realizando. Entonces, bien, le estamos sumando G sub S por el gamma del agua menos G sub S por el gamma del agua. Porque esta expresión G sub S por el gamma del agua, ¿verdad? Aparece acá G sub S por el gamma del agua.
Y ya E por el gamma del agua también aparece acá. Y están sumando. Entonces, si yo hago esta expresión y luego le resto el G sub S por el gamma del agua, pues no le estaría haciendo nada a la expresión, no le estaría produciendo ninguna variación en sus valores. Y ahora sí podemos volver a separar G sub S por el gamma del agua más E por el gamma del agua entre 1 más E, que está acá, y luego, claro, por supuesto multiplicado por S, menos G sub S por el gamma del agua entre 1 más E. Entonces, reescrita acá la expresión, vemos que G sub S por el gamma del agua entre 1 más E, eso es gamma D, o sea, peso volumétrico seco. Acá también está el peso volumétrico seco, pero fíjense que acá esta expresión está como gamma SAT, ¿verdad? Sería la expresión de gamma SAT. Entonces ya reescribiendo la ecuación tenemos que gamma húmedo va a ser igual a gamma seco más saturación por gamma SAT menos gamma D. ¿Qué queda? Introducir los valores encontrados en el laboratorio para calcular gamma húmedo y luego calcular y nos da 1,84 toneladas metros cúbicos. 1,8 toneladas metros cúbicos. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que el suelo está saturado el 60% porque fíjense, no llega a 2 donde está saturado. Entonces esta sería la solución de este primer ejercicio o ejemplo. Ahora, pasando a un segundo ejemplo, que ya se los coloqué como una copia o una foto o un capture de mi cuaderno como tal, nos pide o dice el ejercicio, en una muestra de suelo se determinó que el G sub S es 2,70 y el peso del sólido 27 gramos, con un contenido de humedad del 40%. Nos piden encontrar relación de vacío y saturación. Cuando a nosotros nos dan por ejemplo, el peso del sólido igual a 27 gramos, nosotros debemos trabajar con ese mismo valor. No podemos inclusive definir otra cantidad arbitraria como lo hicimos cuando se demostraron las expresiones de las relaciones volumétricas asumiendo que el volumen del sólido es igual a 1. No, en estos casos, cuando hay valores, lo conveniente es trabajar con los valores que nos han entregado. Entonces, produciendo el esquema, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta que nos están pidiendo Garmasat. Y si nos están pidiendo Garmasat, nos están diciendo que es un suelo saturado. En un suelo saturado solamente hay agua y hay sólido. Entonces, si recordamos de la clase anterior, ¿verdad? Que cuando un suelo está saturado, cuando un suelo está saturado, la saturación vale 1. Entonces, E va a ser igual a W por G sub S entre S. Pero si S vale 1, pues la expresión queda W por G sub S. Tenemos contenido de humedad, que es W, y G sub S, que es peso específico, también lo tenemos como dato. Pues muy simple. Tomamos los datos, contenido de humedad, en número, no porcentual, multiplicado por 270, que es el peso específico relativo de los sólidos, y encontramos que la relación de vacíos es igual a 1,08. Ahora, Gamma-SAT nos pide relación de vacíos, ¿verdad? La relación de vacíos multiplicado por el gamma del agua más G sub S por el gamma del agua, que es un valor que tenemos entre 1 más E, que ya lo encontramos, pues simplemente asumimos los valores encontrados más la relación de vacío y encontramos que el peso específico saturado o el peso volumétrico saturado da 1,82 toneladas metros cúbicos. Adicional, si queremos completar el esquema, ¿verdad? Pues podemos calcular el volumen de sólido. Ya sabemos que el peso del sólido es 27 porque es un dato, ¿verdad? Ahora nos gustaría saber cuánto sería el peso del agua, el peso de la muestra y el volumen de vacíos posiblemente y el volumen de sólido. Entonces, el volumen de sólido, utilizando la expresión que eso es igual al peso del sólido entre el volumen de sólido por el gamma del agua,
Despejando el volumen de sólidos, encontramos que el peso al sólido, que es 27, que lo tenemos, ¿verdad? Dividido entre el peso específico que lo tenemos, por el gamma del agua, que es 1 gramo centímetro cúbico, pues logramos calcular que el volumen de sólidos es igual a 10 centímetros cúbicos. Ahora bien, si queremos calcular el peso del agua, pues también sabemos que el contenido de humedad es peso del agua entre el peso del sólido. Tenemos el peso del sólido, conocemos el contenido de humedad, despejamos peso del agua. Entonces, si despejamos el peso del agua, ya veremos en la siguiente diapositiva, que está acá, es que despejando allí el peso del agua nos daría 10,8 gramos. Y también podríamos calcular el peso de la muestra, ¿verdad? El peso de la muestra el peso de la muestra que consiste en sumar el peso del agua más el peso del sólido. Y al sumarlos los dos nos da 37,8. Y así podemos calcular cualquiera de los parámetros de propiedades del suelo. Ahora, tenemos un tercer ejercicio que dice, en una muestra de suelo saturada se determinó que gamma D es 1,9 toneladas metros cúbicos, un gamma SAT 2,2 toneladas metros cúbicos. Y igualmente nos piden derivar una fórmula en función de estos datos para que permitan, que permitan determinar peso específico relativo, relación de vacíos y contenido de humedad. Entonces, si tenemos como dato densidad seca y densidad saturada, pues comencemos por allí. Este ejercicio está hecho sin hacer el esquema, ¿verdad? Sin hacer el esquema. Pero veamos que tenemos que gamma D es igual a G sub S por el gamma del agua entre 1 más G, ¿verdad? Y gamma A es relación de vacíos por el gamma del agua más G sub S por el gamma del agua, todo dividido entre 1 más la relación de vacíos. Entonces, si despejamos de acá el peso específico relativo, ¿verdad? Tenemos que G sub S va a ser igual a gamma D por 1 más G entre gamma del agua, despejada de esta ecuación número 1. Si este G sub S despejado lo incluimos en el saturado, ¿verdad? Podemos despejar una incógnita que tenemos, que es E, porque ya gamma D lo tenemos, ¿verdad? Gamma de agua lo sabemos, y no nos faltaría sino despejar de allí, ¿verdad? El valor de la relación de vacíos. Entonces, sustituyendo, ¿verdad? Encontrando incógnitas por el método de sustitución, ¿verdad? Decimos que gamma SAT, ¿verdad? Va a ser igual a E por el gamma del agua más G sub S, pero G sub S incorporamos gamma de 1 más E sobre W gamma del agua, ¿verdad? Multiplicado por el gamma del agua y todo dividido entre 1 más E. Bien, si eliminamos gamma del agua con gamma del agua, nos queda gamma D por 1 más E. Más E por gamma del agua. Está acá. Y si 1 más E lo subimos, que está dividiendo a multiplicar, encontramos que gamma SAT más gamma SAT por E. Unimos términos semejantes para poder reunir los que están con la relación de vacíos, ¿verdad? Y despejamos. Gamma SAT queda acá, gamma D que está solito por acá, lo pasamos restando para acá. Luego lo igualamos a E por el gamma del agua más E por el gamma D menos, este está sumando, pasa para acá restando, menos E por gamma SAT. Sacamos el común, que es la relación de vacíos, ¿verdad? Y luego despejamos, pasamos este término que está multiplicando a dividir y encontramos ya la expresión de E. Sustituimos valores y encontramos que la relación de vacíos es igual a 0,43. Entonces, en esta otra diapositiva,
encontramos que sustituyendo ya el valor, ¿verdad?, encontrado, ahora lo sustituimos en la ecuación despejada de G sub S y encontramos que G sub S vale 2,72. Acá a continuación se ve otra o se pueden observar otra forma por la cual solucioné el problema como tal. Entonces, ya ese se lo dejo para que ustedes vean lo que allí se hizo como tal. Ok, entonces acá tenemos un nuevo ejercicio, número 4. Dice, una muestra de suelo saturada se determinó en el laboratorio su G sub S, su gamma SAT, ¿verdad? Nos piden derivar una ecuación en función de estos datos a fin de encontrar contenido de humedad y densidad. Entonces, ya nos están indicando que el suelo está saturado, ¿verdad? Nos están dando gamma SAT y tenemos peso específico. Como nosotros tenemos la ecuación de gamma SAT, que es G sub S por el gamma del agua más W por G sub S por el gamma del agua, entre 1 más E, esto es E, al igual que arriba, E por el gamma del agua. Pero recuerden que cuando está saturado, uno dice E va a ser igual a W por G sub S entre S. Pero S es igual a 1 en este caso. Entonces nos queda solamente W por G sub S igual a E. ¿Sí? Entonces, como nos están dando, ¿verdad?, los valores, ¿qué tenemos que hacer? Despejar, en este caso, contenido de humedad. Entonces, porque G sub S es un valor dado, gamma SAT es un valor dado. La única incógnita que nos quedaría sería el contenido de humedad. Entonces, esta expresión la multiplicamos por gamma SAT y nos resulta gamma SAT más gamma SAT por W por G sub S igual a G sub S por el gamma del agua más W por G sub S por el gamma del agua. Juntamos los valores que están con la humedad. Entonces decimos gamma SAT menos G sub S por el gamma del agua, que estaba acá positivo y pasó para acá negativo. Ahora, este gamma SAT por W por G sub S pasa para allá negativo, quedando también W por G sub S por el gamma del agua. Sacamos W como factor común, ¿verdad? Y despejamos el contenido de humedad. Gamma SAT menos G sub S por el gamma del agua entre G sub S por el gamma del agua menos gamma SAT por G sub S. Introducimos los valores dados y calculamos que el contenido de humedad es 27,41. Es decir, tenemos un ejercicio bastante sencillo. Recuerden que la humedad se expresa en porcentaje. Aunque al final le dé numérico, hay que multiplicarlo por 100 para llevarlo a porcentaje, pues la forma de expresar el contenido de humedad. Ahora, nos dan otro ejercicio, sería como el número 5. Dice, en una muestra saturada se determinó en el laboratorio una densidad húmeda 1.6, una porosidad del 40%, nos piden calcular gamma SAT, G sub S y contenido de humedad.
Entonces nos están dando ya una muestra saturada. Sabemos que el trifásico es agua más suelo, ¿verdad? Agua más suelo. Aquí deberíamos colocar S de suelo, ¿verdad? Y plantear el sistema de fases. Sabemos que para un suelo saturado, el peso del sólido es G sub S por el gamma del agua, asumiendo un volumen de sólido igual a 1. Que el peso del agua es E por gamma del agua. Y que el volumen de vacío es igual a E. Entonces, por tanto, el volumen de la muestra es 1 más E. Entonces, si nos dicen, como nos están pidiendo gamma SAT, ¿verdad? Gamma SAT, pero nos están dando gamma D, vamos a plantear las dos ecuaciones. Gamma SAT, G sub S por el gamma del agua, más E por el gamma del agua entre 1 más E. Y gamma D, que es G sub S por el gamma del agua, entre 1 más E. Entre 1 más E. Pero como nos están dando porosidad, nosotros también conocemos de la clase pasada que hay una relación entre E y N. Entonces, E es igual a N entre 1 menos N, como también N es igual a E entre 1 más E. Como tenemos E, N, vamos a convertirlo, donde está la E, la vamos a colocar en función de la porosidad. Así, entonces, encontramos que la densidad seca sería G sub S por el gamma del agua entre 1 más E, pero E es N entre 1 menos N, ¿verdad? Entonces, si despejamos de esta ecuación G sub S, pues sería la única incógnita porque gamma D lo tenemos, conocemos el gamma del agua y conocemos la porosidad. Entonces nos resulta esta expresión que está acá, gamma D sobre gamma del agua más gamma D por N, gamma D por N entre 1 más 1 menos N por el gamma del agua, resultándonos un G sub S de 2,60. Ahora, si ya tenemos el valor de G sub S, ¿verdad? El valor de G sub S, ahora eh, podemos calcular mmm, el contenido de humedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que un suelo saturado es igual a W por G sub S, conocemos G sub S, conocemos E porque sustituyendo porosidad encontramos el valor de E, y si calculamos el valor de E podemos despejar W y W es E entre G sub S. Entonces, si encontramos la humedad, despejando acá, tenemos que E va a ser igual, W va a ser igual a E sobre G sub S. E es 1 menos N, ¿verdad? Sobre G sub S. O lo calculamos aparte o colocamos la expresión tal cual como lo dice acá. Luego despejamos, ¿verdad? N, W, ¿verdad? Perdón, despejamos no, reducimos la expresión multiplicando aquí por WC y nos queda N entre 1 menos N por G sub S. W va a ser igual a 0,40 entre 1 menos 0,40 por 2,60. Entonces, el contenido me da 0,25 numérico, lo multiplicamos por 100 y nos da el 25,06%. Y luego calculamos E si no lo hemos calculado, ¿verdad? Pero podríamos haber calculado y utilizar el valor de E. Muy sencillo. Esta sería otra forma de resolver este mismo ejercicio. Por tanto, los dejo ahí para que ustedes observen qué fue lo que se hizo y apunten en sus cuadernos como tal. Aquí hay otro nuevo ejercicio que dice una muestra de suelo húmeda pesa 690 gramos. Después de secada a 105 grados centígrados, su peso
es de 560 gramos. El peso específico de la masa, como decir, densidad húmeda, Gm es igual a 1,85. Recuerda que estos son valores adimensionales. Y el peso específico relativo de los sólidos es 2,70. Nos piden determinar contenido, humedad, relación de vacío, saturación y N. Esto es un problema, digamos, de los más básicos de los laboratorios, ¿verdad? Donde uno encuentra propiedades a partir de secar los materiales y encontrar su valor del peso específico. Nosotros sabemos que humedad va a ser igual al peso del agua entre el peso del sólido. El peso del agua es la resta del peso húmedo menos el peso seco. 690 menos 560 nos da 130. Si 130, que es el peso del agua, lo dividimos entre 560, que es el peso del suelo seco, y lo multiplicamos por 100, encontramos que la humedad es 23,21. Entonces ya está resuelta la primera incógnita. Ahora vamos a ver cómo encontramos las otras dos incógnitas a través de el sistema de fases, ¿verdad? El sistema de fases. Recuerden que es un sistema bifásico donde solamente existe agua y existe suelo. Acá se me olvidó trazar esta línea, ¿verdad? A ver, hay que borrar acá. A ver si lo podemos colocar acá. Vamos a hacer algo así como muy, tratando de hacer algo más derechito. Bueno, ahí se divide, ¿verdad? Ahí está dividido. Entonces, debemos recordar, ¿verdad? Que el peso volumétrico es gamma de la muestra, el gamma de la muestra entre el gamma del agua. Pero el gamma de la muestra es volumen de la muestra, peso de la muestra entre el volumen de la muestra, multiplicado por el gamma del agua. Entonces, si conocemos Gm, conocemos el peso de la muestra húmeda, nos resta despejar el volumen de la muestra. Entonces, el volumen de la muestra es el peso de la muestra entre el G de la muestra, el peso específico de la muestra húmeda por el gamma del agua. Despejando esto, asumiendo valores dados, encontramos que el volumen de la muestra sería 690 entre 1,85 por un gramo. Eso nos va a resultar a 372,97, ¿verdad? 372,97. Aunque aquí está el cálculo, 372,97. Ahora bien, ya sabemos el volumen de la muestra, ¿verdad? Pues entonces vamos a calcular el volumen del sólido. Como tenemos el peso del sólido y tenemos el G sub S del sólido, pues de acá, de esta expresión que es G sub S, la expresión original de G sub S, podemos despejar el volumen del sólido. Despejando el volumen del sólido nos queda la división del peso del sólido entre el peso específico del sólido multiplicado por el gamma del agua. Entonces nos resulta que el volumen del sólido es 207,41 centímetros. ¿Verdad? Si queremos determinar el volumen de vacíos, que sería en este caso el volumen de agua porque está saturado, entonces relación de vacíos va a ser igual al volumen de vacíos entre el volumen del sólido. Pero el volumen de sólido ya lo sabemos, que es 207. Entonces multiplicamos volumen de sólido por la relación de vacíos. Perdón. Debemos encontrar el valor E. Entonces, conocemos el volumen del sólido, que es 207,41. Si yo tengo el volumen de la muestra, que es 377,97, pero le resto el volumen de sólido, me da el volumen de vacío, que es 164,59. Aquí está esa expresión. Si divido volumen de vacío entre volumen de sólido, me da relación de vacíos, que está 0,80. Entonces, como nos resta encontrar
la saturación y la porosidad. Entonces, como el suelo está saturado, E va a ser igual a, perdón, el suelo, a ver, en un principio hice una línea aquí pensando que el suelo estaba parcialmente saturado, ¿no? Pero en el enunciado dice que el suelo es húmedo, por eso es que puse como una alerta ahí cuando me está dando una saturación de 78%. Entonces, es que ahí me equivoqué porque el suelo está parcialmente saturado porque dice suelo húmedo. O sea, aquí faltaría una nueva línea, ¿verdad? Donde estaría el volumen de aire, ¿verdad? Pero sin embargo, no cambia para nada el esquema que estamos realizando. Podemos, como decir, anexar una nueva línea aquí, ¿verdad? Porque es un sistema trifásico donde tiene agua, aire, agua y sólido como tal. Entonces, con esa objeción digamos, de esa equivocación, decimos acá que cuando hallamos la relación de vacíos, ¿verdad? Hallamos la relación de vacíos, si el suelo es húmedo, es un suelo parcialmente saturado, por tanto es W por G sub S entre S, ¿verdad? Tenemos contenido de humedad, tenemos G sub S, tenemos E, pues despejamos saturación. Al despejar saturación y asumir los valores encontrados, encontramos que la saturación es 78,33%. Ahora, como ya calculamos el volumen de vacíos y conocemos el volumen de vacíos que está acá y el volumen de la muestra, pues entonces volumen de vacíos entre volumen de la muestra nos da porosidad. Y la porosidad es de 44,39%. Ok, acá tenemos, ¿verdad? Un nuevo ejercicio donde dice que una muestra cilíndrica tiene un volumen de 500 centímetros cúbicos. El peso de la masa era 880 después de secada. El peso de la muestra es 740 gramos y el peso específico de los sólidos es 2,65. Nos piden determinar W, E, N, S y GM. Entonces, si nos piden W, nos están dando peso húmedo, peso seco. Esta resta me da peso del agua. Lo divido entre el peso seco y eso me da por 100 me da contenido de humedad. GM, que es el gamma de la muestra dividido entre el gamma del agua, que a su vez peso de la muestra entre volumen del agua, que esto es gamma de la muestra, entre gamma del agua, pues también tenemos los datos. El peso de la muestra lo sabemos, el volumen de la muestra que nos está diciendo que es 500 centímetros cúbicos por el gamma del agua, e inmediatamente encontramos el volumen del sólido como tal. Perdón, el GM, que es el peso volumétrico húmedo, ¿verdad? Igual a 1,76. Nos están pidiendo también saturación y porosidad. Para eso nos hacemos valer de las expresiones que E va a ser igual a volumen de vacíos entre volumen de sólido y N es volumen de vacíos entre volumen de la muestra. Entonces, ¿qué nos resta buscar? Pues sería el volumen de vacíos, ¿verdad? Aquí debería ser volumen de la muestra. Vamos a corregir, vamos a marcar acá que esto es volumen, perdón, esto es volumen de vacío. Es que están calculando, pensé que era igual a 500, no, están calculando. Entonces, si el volumen de vacíos va a ser igual al volumen de la muestra menos el volumen del sólido. A 500 le restamos 279, que ya lo encontramos, y nos queda un volumen de vacío de 220 con 75 centímetros cúbicos. 220 con 75 dividido entre 279 con 25 nos da la relación de vacíos.
Si ese mismo 220,75 lo dividimos entre el volumen de la muestra, pero el volumen de la muestra es 500, nos dice que la porosidad es de 44,13%. Ahora, nos piden además, bueno, ya determinamos N, ya determinamos determinamos, nos faltaría como hallar la saturación, ¿verdad? La saturación. Entonces, para la saturación necesitamos determinar el volumen de agua, ¿verdad? El volumen de agua. Entonces, el volumen de agua, sabemos que gamma el agua es peso del agua entre el volumen del agua. Como sabemos que el peso del agua es 140, ¿verdad? 140 porque ese viene siendo la resta del peso húmedo menos el peso seco, ¿verdad? Del peso seco, en este caso, ese valor es de 140. A ver, esa es la resta de 880 menos 740, eso da 140. Si eso lo dividimos entre gamma del agua 1, pues entonces el volumen de agua es igual a 140. Por tanto, saturación, que es volumen de agua entre volumen de vacíos, que ya lo obtuvimos o ya se calculó, pues sería 140 entre 270,75 multiplicado por 100 nos daría 63,42. Entonces, acá les voy a dejar resuelto este otro ejercicio donde dice que una muestra de suelo tiene un contenido de humedad del 10%, sus pesos específicos de la masa del sólido son 1.8 y 2.65, respectivamente. Determinar cuántos litros de agua tendrán que ser añadidos a un metro cúbico de este suelo para elevar su contenido de humedad a 15%, asumiendo que la relación de vacíos se mantiene constante. Entonces, ahí les dejo este ejercicio para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Lo revisen y una vez que lo revisen, pues lo calculen en su cuaderno, ¿verdad? Este es un ejercicio clave porque cuando nosotros necesitamos determinar en campo la cantidad de agua a añadir, pues este sería el ejemplo idóneo. Es decir, tenemos un suelo que está en estado natural, tiene un contenido de humedad, pero no alcanza la humedad óptima para compactar en campo. Entonces necesitamos saber cuánta agua tiene el suelo en su estado natural y cuánta agua hay que añadirle. Entonces eso es, digamos, de alguna manera, una manera de reflejar este tipo de ejercicios. Ya más adelante lo usaremos con densidad relativa. Bueno, espero que esta clase, pues, digamos, haya sido clara. Algunos errores por allí en cuanto a la visualización de, la, de los capturas de pantalla del cuaderno. Entonces, bueno, cualquier duda, igual me pueden contactar a través de la mensajería de la plataforma o a través del WhatsApp que se abrió para el grupo. Espero que la pasen bien. Además, les voy a colocar las diapositivas en PDF para que ustedes puedan evaluar bien el contenido fuera de la grabación que se les hizo.